Hola, soy Andrea para Fallas VLC y estamos con otra candidata a Fallera Mayor de Valencia, que se llama Silvia García López. ¿De la Falla? Pío 12, Jaume Roig, La Font. ¿Y sector? Quart de Poblet, Xirivella. Muy bien, Silvia, cuéntanos a qué te dedicas. Yo soy administrativa contable en una empresa. Muy bien, ¿y has sido fallera mayor? Sí, 3 años. Del 20, 2020, 21 sí. y 22. Y de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño? Pues la verdad es que recuerdo todo con mucho cariño. La verdad es que a pesar de todo lo que hemos vivido, he vivido momentos increíbles que no cambiaría por nada. Entonces me resulta complicado poder elegir un acto de entre todos, pero creo que el volver a la falla, el ver a toda la comisión, eso fue una sensación increíble. Claro. Y yo creo que sin duda me quedaría con eso. Genial. ¿Y cómo viviste el día de la preselección? Pues fue una sensación, fue una mezcla de sentimientos entre emoción, ilusión. No sé, Normal. fue. ¿Erais muchas candidatas? 12. 12. Muy Sí. bien. Y ya escuchar tu nombre, imagino que ya el colofón. Sí, cuando escuché acá me decir mi nombre, encima fui la primera, no me lo Sí. creía. O sea, ese momento lo tengo súper borroso. No te dio tiempo a Sí, reaccionar. nada. Sé que mis compañeras se levantaron y yo estaba, ¿en serio yo? ¿Ha dicho mi nombre? Encima, guay. anteriormente habían dicho el nombre de mi infantil, hicimos Guau. doblete y entonces la Doblemente ilusión, sí. ilusionada, Mm. imagino. Sí. Y luego ya, siguiente paso, Fonteta. Sí. Volveremos a escuchar tu nombre. Ojalá, me encantaría. ¿Crees que estás preparada para ser fallera mayor de Valencia o preferirías quedarte como corte de honor Yo creo que estoy preparada. para fallera mayor de Valencia? Sí. Sí. Yo creo que cualquier mujer valenciana y fallera, al final su sueño es poder representar a Valencia y sin duda me encantaría y estoy preparada. Y si Silvia fuera ya fallera mayor de Valencia, que ya te ha llamado el alcalde, ¿qué echarías en falta de tu vida actual? Yo creo que lo que más echaría en falta sería estar un año sin ver a mi comisión. Al final Claro. el bajar los bienes a cenar, todos los actos. Esa rutina. Sí, creo que eso es lo que más echaría de menos. ¿Y qué podrías aportar tú a un grupo de 13, a ese soñado grupo de 13? Yo creo que lo que aportaría sería, me considero una persona agradable, simpática, que sabe, al final yo trabajo en equipo y sé hacer equipo y creo que eso es muy importante porque al final son 13 personas, 7 chicas cada una Claro. con su forma de ser y el poder conectar, el poder tener esa complicidad es algo muy importante. Claro que sí. Ahora hablando un poquito más de actualidad, se está hablando últimamente mucho del Congreso Fallero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que al final las fallas son tradición, pero también tienen que adaptarse a los tiempos. Entonces yo creo que cualquier cambio que sea para mejorar, para hacer la fiesta más grande, bienvenido sea. Creo que es importante. Muy bien. ¿Y cómo crees que se ha comportado el mundo fallero ante la pandemia? Pues creo que hemos dado un gran ejemplo de responsabilidad, de unión y la verdad es que no lo podríamos haber hecho mejor. Estoy de acuerdo. Y ahora te voy a decir una frase y me tienes que dar tu opinión brevemente. Vale. Las cortes de honor siguen teniendo un papel secundario. No lo creo. Yo creo que cada vez el papel de la corte es más importante. Al final son un apoyo muy importante para la Fallera Mayor de Valencia y yo creo que eso ha ido cambiando con el paso de los tiempos y que cada vez tiene un papel más importante. Los falleros solo pensamos en fiesta. No, yo creo que no. Creo que hay parte de falleros que sí, que solo piensan en fiesta, pero creo que realmente los que tenemos esa pasión por las fallas no pensamos solo en eso. Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan. No, yo creo que no. Al final es una semana. Se tiene que entender que al final es la fiesta de Valencia y igual que hay otras fiestas, no creo que sea esto. En mi comisión siempre trabajan los mismos. Esa pregunta. Sí, no, a ver, siempre hay personas que tienen ese cargo y que tienen como esa responsabilidad, pero yo creo que al final todos trabajan. Todos trabajamos de una manera u otra, todos aportamos para que la falla siga creciendo. Sí. Ahora te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Vale. Fallas. Pasión. Falla. Arte. Indumentaria. Tradición. Pólvora. Mascletá. Torres de Serrano.
Crida. Ofrenda. Emoción. 9 de octubre. Valencia. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Desde Fallas VLC te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos escuchar tu nombre el día 30 de septiembre. Ojalá, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.